Hola a todos, nos corresponde continuar con la asignatura de macroeconomía. Habíamos dejado pendiente algunos conceptos para ya poder resolver ejercicios sobre la tasa de inflación. Entonces tenemos este enunciado, nos dice, teniendo en cuenta esta tabla, calcular el IPL o lo que es el índice de precios de las PEIs y posteriormente la tasa de inflación. Para esto vamos a tomar como año base el año 2000. Bien, habíamos indicado nosotros que el índice de precios de las PEIs no es nada más y nada menos que el mismo índice de precios al consumidor, el cual va a tener una relación tradicional que la van ajustando los institutos nacionales de estadística acorde a la función que van a analizar. Bien, entonces esto es la sumatoria de los precios del año en cuestión por las cantidades del año base dividido entre la sumatoria de los precios del año base por la cantidad del año base. Bien, es un índice compuesto, es un índice ponderado, por lo cual vamos a calcularlo y posteriormente, teniendo en cuenta esta relación, voy a poder calcular después la tasa de inflación. Entonces, esto no hay que olvidarse, es el índice de precios de las PEIs, también denominado índice del año base. Este índice de precios de las PEIs viene a ser el mismo índice de precios al consumidor, que generalmente lo utilizan los institutos nacionales de estadística. Es un índice compuesto y es un índice ponderado. Se ponderan con las cantidades ya que se van a considerar para este caso. Y en forma general es para bastantes artículos, bienes o servicios. Muy bien, entonces vamos a calcular. Vamos a calcular lo siguiente. El índice de precios de las PEIs, ¿sí?, para el año 2010, tomando como base el año 2000. Esto viene a ser lo mismo el índice de precios al consumidor del año 2010, tomando como año base el 2000. De ahí también el nombre, índice de precios de las PEIs o año base. Muy bien, nos dice va a ser la sumatoria de los precios del año en cuestión por la cantidad del año base. Entonces vamos a colocar acá lo siguiente, una línea de fracción. ¿Y qué vamos a tener? Tenemos nosotros básicamente acá 1, 2, 3 artículos. En este caso, 3 frutas para 2 distintos años. Entonces, la fórmula nos dice sumatoria de los precios del año en cuestión. El año en cuestión es el año 2010. Entonces, vamos a tener los precios del año en cuestión. 2010 son el precio del plátano, 0,50 bolivianos, el precio de las naranjas, 0,80 bolivianos, y el precio de las manzanas, 1,40 bolivianos. No se olviden que esta puede ser cualquier unidad monetaria acorde a la estructura de cada país. En nuestro caso, bolivianos. Entonces tenemos los precios del año en cuestión, que es 2010, multiplicados por las cantidades del año base. ¿Sí? Vamos a anotar por acá arriba si quieren. Estos son los precios del año en cuestión, P sub n. Y estas son las cantidades del año base. ¿Sí? Precios del año en cuestión, el año de análisis, por las cantidades del año base. El año base es el año 2000. Entonces vamos multiplicando. Vamos a tener para el plátano o los plátanos, el precio es 0,50 por cantidad del año base. La cantidad del año base, año 2000 para los plátanos es 20. Más. Eso es para el ítem
1 o artículo 1 o en este caso fruta número 1 que es el plátano. Vamos con las manzanas. Tendríamos precio del año en cuestión para las manzanas, precio del año en cuestión para las naranjas, perdón, para las naranjas 0,80. 0,80, segundo artículo son naranjas. 0,80 por la cantidad del año base. La cantidad del año base para las naranjas es 14. Más, vamos, ya está el segundo, vamos con el tercer artículo, tercera fruta, que ahora sí son las manzanas. Precio del año en cuestión, el año en análisis, 1,40 el precio de las manzanas, 1,40 bolivianos por la cantidad de manzanas en el año base, que son 6 unidades. Ahí está. Esto nos va a dar algún resultado, pero ya hemos aplicado el criterio de cálculo que tenemos por acá, el índice de precios de las PEIs, donde hay un año base. Bien, en el denominador tenemos precios del año base por cantidades del año base. Estas son las cantidades del año base y estos son los precios del año base. Muy bien. Alguno diría, ¿y esto cuándo vamos a utilizar? Eso se utiliza cuando se calculan otros índices, como va a ser el índice de precios de Pasch o el índice de precios ideal de Fisher. Entonces, tenemos por acá precio del año base por cantidad del año base para el artículo 1, precio 0,30 por la cantidad del año base que es 20. Más precio del año base para el segundo artículo que son naranjas 0,50 por la cantidad, en este caso que es 14. Finalmente, precio para el año base 1 por 6. Ahí está. Entonces hacemos las operaciones correspondientes y vamos a tener en el numerador 0,50 por 20 más 0,80 por 14 más 1,40 por 6. Eso nos da 29,6. Dividido, abajo tenemos 0,30 por 2 por 20, 0,50 por 14, 1 por 6. Y tenemos 19. Perfecto. Perfecto. Entonces, ya teniendo esta relación, podemos hacer la división correspondiente. Y eso nos va a dar ¿cuánto? 29,6 dividido entre 19. Eso nos da 1,56. Entonces vamos a tener que el índice de precios de las PEIs para el 2010, tomando año base 2000, o índice de precios al consumidor, que viene a ser lo mismo, del 2010 con base 2000, va a ser igual. 1,56, pero habíamos indicado, todo número índice vamos a multiplicar por 100, y esto nos da 155,79. Sí, yo había indicado 156 porque lo había redondeado, pero mejor manejemos con los decimales para ver una variación un poco más precisa. Muy bien, ahora ya tenemos el índice de precios de las PEIs, pues, o lo que es lo mismo, el índice de precios al consumidor del año 2010 con respecto al año 2000. ¿Ya? Acá, si es que calculásemos el índice de precios de las PEIs del año 2000 con la misma base, año base 2000, por ende esto es el 100%. ¿Sí? El índice del año en cuestión, asumiendo el mismo año base, sí es solamente el 100%. O sea, no hay variación, no hay punto de comparación. ¿Ya? Esto llegaría a ser el mismo índice de precios al consumidor, puesto que no hay variación en el mismo año, pero sí para los años posteriores, como en el caso del 2010.
Teniendo el índice de precios de las PEIs, el índice de precios al consumidor, podemos calcular la tasa de inflación. Entonces, la tasa de inflación, habíamos indicado en nuestro caso, lo vamos a denotar por pi minúscula sub t, es igual, habíamos dicho, al nivel de precios de un año en cuestión menos el nivel de precios de un periodo anterior dividido entre el nivel de precios de ese periodo anterior multiplicado por 100. Eso es la tasa de inflación. Ahora, habíamos indicado adicionalmente que esta P mayúscula es el nivel de precios. Ese nivel de precios puede ser, habíamos indicado, el deflactor implícito del PIB. También puede ser el IPC. Entonces podríamos decir que el nivel de precios va a ser el IPC del año en cuestión menos el IPC en un periodo anterior dividido entre el IPC en un periodo anterior. Esto multiplicado por 100. Indistintamente podemos utilizar entonces el IPC. También se podría utilizar el deflactor implícito del PIB. Entonces tenemos nuestra relación de cálculo para ya poder hacer este ejercicio. Ahí está. Entonces puede ser el nivel de precios, ya sea IPC. El IPC, no se olviden, es el mismo índice de precios de las PEIs que ya hemos definido, ya hemos calculado inclusive en un ejercicio anterior. Entonces podemos calcular la inflación. Ahora podemos decir que la inflación al año 2010 va a ser igual al IPC del año 2010, que es nuestra línea de fracción, menos el IPC en el año 2000 respecto al IPC en el año 2000. Todo esto multiplicado por 100. Entonces vamos a tener que la tasa de inflación al 2010 va a ser igual. El IPC del 2010, acá está, tomando como base 2000, es 155.79. Menos el IPC del 2000. Habíamos dicho el IPC del 2000 siempre es, si es el mismo año base, 100. Dividido entre el IPC del 2000, que es 100 multiplicado por 100. Entonces, haciendo operaciones, esto nos va a dar 155.79 menos 100 dividido entre 100 por 100. Esto nos da 55.79%. Ahí está. Entonces, la inflación al 2010, tomando como año base el 2000, ha alcanzado a 55.79%. ¿Qué quiere decir esto? Por el signo que tiene nuestra operación, sí, esto es positivo, por lo tanto, evidentemente hubo una inflación. ¿Eso qué quiere decir? El nivel de precios se incrementó. Se incrementó un 55.79% del 2000 al 2010. Ahí está. ¿Por qué noto esto del signo positivo? ¿Ya? También hay un fenómeno cuando esta tasa de inflación, ¿sí?, llega a ser menor a cero, ¿ya? O sea, es negativa.
ya no podríamos hablar de inflación, si bien la fórmula o la relación de cálculo es la misma, pero se habla de un concepto denominado deflación. Deflación. Vamos a enmarcarlo porque es muy importante. Entonces, cuando la tasa de inflación es negativa, se habla de una deflación, una baja del nivel de precios, una baja del nivel de precios. Muy bien, ahora, ¿qué más podemos notar? Podemos clasificar los tipos de inflación que generalmente se presentan con ese resultado. Básicamente, en función a teorías tradicionales, hay tres tipos de inflación. Tenemos por un lado la inflación moderada, esta inflación moderada generalmente es menor al 10%. Menor al 10%. Algunos también le llaman de un dígito. Un dígito. Menor al 10%. Ya, también tenemos como segundo caso una inflación galopante. Una inflación galopante. Coincide en la mayoría de profesionales en área económica que una inflación galopante se da cuando esta es mayor o igual al 10%, pero menor al 1000%. Y un tercer caso donde vemos una hiperinflación. Se considera una hiperinflación cuando la misma supera en teoría el 1000%. Algunos casos históricos tradicionales y actuales, el caso venezolano y el caso boliviano en el año 85. Entonces, de esa manera podemos hablar de algunos conceptos adicionales, como ser el de deflación y la clasificación de inflación que tenemos. Evidentemente, este es mayor al 10%, estaríamos hablando de una inflación galopante, pero acá noten que esto es del 2000 al 2010. Comúnmente la inflación o la tasa de inflación, mejor dicho, se mide de año a año, de 2000 a 2001, 2001 a 2002, e inclusive algunos prefieren hacerlo por el análisis o la coyuntura económica de forma mensual a través de sus institutos nacionales de estadística que utilizan estos indicadores y se compilan información en mercados o a través de encuestas. Muy bien, vamos con una siguiente explicación donde vamos a aplicar el concepto de tasa de inflación y lo vamos a vincular a la tasa de desempleo. Vamos con la siguiente, por favor.